Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador, del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Juan Pacimiño, historiador ecuatoriano de gran prestigio, hoy residente en Europa. Juanito, muchas gracias, tu gentileza por acompañarnos. Muchas gracias, Wilma. Un saludo al programa, el testimonial y a todas las personas que nos siguen. En las últimas horas hemos leído algunos artículos tuyos, Juanito, relacionados con la reforma tributaria laboral que aborda varias temáticas en un planteamiento desde el Ejecutivo hacia la búsqueda de soluciones inmediatas, mediatas y de largo plazo frente a la crisis. Hagamos una apreciación global de esas análisis, de esas expresiones que has tenido en las últimas horas, Juanito. Sí, Wilman, el argumento central del gobierno y de las autoridades del trabajo, el ministro y otras autoridades, ha sido que es necesario atender al 70% de ecuatorianos que carecen de trabajo. Eso es cierto, y además, qué buena aspiración atender a ese sector que aún no llega a ser atendido a plenitud. Pero dicen que para atender a ese sector vamos a crear un nuevo código del trabajo. Sí. Así lo han dicho. Sí, señor. Y cuando ha sido necesario no utilizan esa palabra, pero dicen, bueno, vamos a hacer una nueva ley. Y esta nueva ley, que finalmente se llama Ley de Oportunidades, es la que va a aplicarse a los nuevos trabajadores, a este 70%, para poderles dar trabajo. Y el código del trabajo anterior no lo vamos a topar. E incluso han insistido, los derechos adquiridos no los vamos a topar. Claro, entonces comienza aquí una división primera. Código del trabajo con todos los derechos se garantiza para los que ya tienen. Y este nuevo código o esta nueva ley de oportunidades para los trabajadores nuevos y para este 70% de ecuatorianos que van a acceder al trabajo. Bueno, perfecto. Uno habría pensado que para ese 70% lo que se va a hacer es crear un nuevo código. Cierto es que pueda ser flexible para acomodar las inversiones. Sí, podría ser. Sí, pero buscando el bienestar de los trabajadores, pues. No buscando los peores elementos para constituir normas bajo las cuales se regirán estos trabajadores. Porque dicen, bueno, es que nos falta trabajo. Sí, sí, de acuerdo. Pero no le vamos a crear a ese 70% de los ecuatorianos un trabajo que realmente desdiga de su condición humana, ya no solo laboral, de su condición humana y de sus posibilidades de atender hacia futuro un mejor bienestar. No, para estos trabajadores les quitamos una serie de derechos del anterior código o del código, les quitamos una serie de derechos y si quieren así, aceptan y si no, no. Vayamos a Porque ya, desagregar. vamos a eso. Solamente quiero terminar el argumento. ¿Por qué? Porque dicen entonces, bueno, es que nosotros, ¿qué más se quieren que estamos dándoles trabajo? ¿Qué más se quieren? Porque ese es el pensamiento de esta gente, ¿no? ¿Qué más se quieren que vamos a darles trabajo? Pues, y con 150, 200, ya peor es no tener nada. Y este argumento, que es una desgracia de argumento, dicen, bueno, por lo menos que tengan algo. Pues. ¿Y por qué no piensan al revés? Por lo menos atendámosles, pero también atendámosles con bienestar, pues. Sí, Aquí en Europa, sí. ya me imagino aquí en Europa, un empresario que diga, vamos a atender a los trabajadores, yo les voy a dar trabajo, pero verán, les voy a recortar todos los derechos. No es posible, simplemente no es posible. Así es Juan, que esta es una premisa claro, para entender el asunto. Sí, sí. Oye, Juan, la necesidad de darles trabajo existe. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, por ahí tiene un punto positivo importante porque encontrar trabajo dignifica la vida, ¿no es cierto? Para ir por un concepto elemental. Pero ese trabajo también debe tener dignidad, debe estar contextualizado en ese ámbito, ¿no es cierto? Porque tampoco por darle trabajo voy a precarizarlo. Exactamente. ¿No es cierto? Pero si le doy una oportunidad de trabajo por horas, por un tiempo determinado, pero no le aseguro estabilidad,
no le afilio al IES, que es una de las aspiraciones innatas de los ecuatorianos, porque si no estamos afiliados, estamos complicados en el resto de nuestros días, después de dejar de trabajar. Esas consideraciones de dignidad sí son posibles, Juanito, en las circunstancias económicas del país. Le falta al empresariado una mayor identidad con la patria, con el país, precisamente para contribuir de mejor manera a este trabajo digno. Desde luego que sí, a este sector, a este grupo, a esta élite de empresarios neoliberales y oligárquicos, porque es mentalidad oligárquica del siglo XIX, de inicio del siglo XX, y yo he escrito mucho sobre ese tema, por eso puedo decirlo así, sí. A este tipo de empresarios les falta la conciencia de lo que es la vida digna, les falta la conciencia de lo que es tener trabajadores con bienestar y no tener trabajadores superexplotados. Bueno, está ocurriendo entonces que han alterado los términos ya no solo de las relaciones laborales internas ecuatorianas, han alterado los términos conquistados en el mundo para mejoría de los trabajadores. Y parto del hecho fundamental, el eje de toda esa reforma es la jornada laboral. Cierto es, hay otros elementos, pero el eje de toda la reforma que están proponiendo, no reforma, de la nueva ley que están proponiendo, es la jornada laboral. ¿Y qué es esto? Están proponiendo la jornada mínima, perdón, la jornada máxima en el Ecuador es de 12 horas. Esa es su primera propuesta, ¿no? Pero además esa jornada de 12 horas se incluye dentro de un tiempo mayor, porque el artículo 31 de esa ley dice con mucha claridad que las 24 horas del día se pueden utilizar. El trabajo se puede repartir en las 24 horas del día. Es decir, es algo insólito. Las 24 horas del día se convierten en un elemento de este tipo de empresarios y de esta ley, utilizables en función de lo que el empresario quiera, de lo que yo quiera. Entonces, dentro de las 24 horas yo puedo establecer la jornada, de 8 a 8, de 10 a 10, lo que sea, porque la jornada va a ser de 12 horas. E incluso dicen, se podrá separar estas jornadas en 6 horas la primera parte, 6 horas la segunda. Y en el medio les damos permiso a los trabajadores para que vayan un ratito al baño, media hora, o para que almuercen en media hora. Y máximo ese tiempo de distancia podrían ser hasta 6 horas. Eso no va a ocurrir nunca, que les den 6 horas entre una parte y otra. Eso no va a ocurrir. Pero lo ponen de esa manera para disfrazar este asunto. Entonces han alterado la jornada mundial de 8 horas máximas de trabajo, conquistadas con esfuerzo de la humanidad, no del Ecuador. ¿De dónde nace esta propuesta? Ya desde 1886, los obreros que mueren en Chicago, en los Estados Unidos, luchan por la jornada de 8 horas y son juzgados varios de sus dirigentes. 5 de ellos son juzgados y sentenciados a muerte por este delito de pedir y haber hecho una manifestación por 8 horas de trabajo. La segunda internacional de 1895, si mal no recuerdo, 1890-95, planteó ya la jornada de 8 horas como conquista universal. Y a partir de entonces se fue conquistando. Inglaterra primero, ya había establecido la jornada de 8 horas mucho antes, los otros países europeos y los distintos países. En América Latina conquistamos la jornada de 8 horas. Argentina, Cuba, Uruguay, me parece que es entre 1902 y 1915, y el Ecuador, quien creyera, entre los primeros países. Está el Ecuador en conquistar la jornada de 8 horas en 1916. Cuando hablas, Juanito, de conquista, hablas de instaurarla en una ley, de plasmarla, esa respetabilidad en la acción práctica. Pero además fruto de la acción obrera ecuatoriana. Esta sí, también, porque hubo antes luchas. El 15 de noviembre de 1922 se luchará, después de la ley de 1916,
porque no se aplicaba siquiera la ley de 8 horas, es decir, se seguía desconociendo. Pero partamos del hecho, desde 1916 ya tenemos jornada de 8 horas. ¿Y qué es este progreso de la humanidad? Este es un progreso de la humanidad, porque antes las jornadas eran de 9, 10, 11, 12, sí. 14, 16 horas. Entonces los estados intervinieron para regular esta superexplotación humana, ya no solo laboral, humana, porque ninguna persona que trabaje 16 horas, 14 horas, va a decirse que tiene bienestar. Y peor aún si se combinan las horas 12, 14, 16 con los salarios de miseria, como los que tenía la propia Inglaterra en todo el siglo XIX. Si cuando Carlos Marx, analiza y escribe su famoso libro El Capital, el tomo 1, 1864, él analiza una realidad de Inglaterra que tiene 10 horas de trabajo, jornada máxima, y que tiene un salario tan bajo que cualquier salario obrero equivalía a 2 libras de manteca. En Inglaterra es increíble. Entonces, todo eso, la humanidad ha tratado de superar. Los estados han intervenido para superar esta situación, porque no puede estar en manos de los empresarios la vida de los trabajadores en tan pésimas condiciones. Ahora la Y propuesta... entonces hemos progresado. Ahora la propuesta de Guillermo Lasso, ¿en qué medida rompe esa trayectoria, esa conquista universal de las 8 horas? Estoy explicando exactamente esta situación, ¿no? 1916, 8 horas. Revolución Juliana ratifica. Isidro Ayora dicta una nueva ley, 1928, perdón, en que ratifica la jornada de 8 horas y 48 semanales. Constitución de 1929, la primera en recoger los derechos laborales. Código del Trabajo del 38, jornada de 8 horas y 44 semanales. Asamblea de 1979, 40 horas, es decir, 5 días, conservando las 8 horas. Es decir, durante 105 años se ha respetado la jornada de 8 horas. Se ha reducido la jornada semanal de 48 a 44 y a 40. Y la tendencia acá en Europa, por ejemplo, es reducirla a 35. E Islandia acaba de probar una jornada de 4 horas al día para completar los 5 días, 20 horas semanales. Es increíble. Entonces, eso es el progreso humano. ¿Por qué no comparan con eso? Por ahí oigo algunos disparatados y de estos, disculpa que sea un poco, en esto un poco enfático, una serie de ignorantes que dicen, pero es que en China se trabajaban 12 horas y por eso progresaron. No saben nada de China, no es cierto. Había jornadas de 12 horas, pero no entienden lo que era China, porque además de eso hay que sumar a China la seguridad social universal que tienen, la atención médica y todas estas cosas que lograron. No es un país que no tiene ni siquiera seguridad social. Entonces comparan con esos países. Pero ¿por qué no nos comparan con los países mejores? El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que se publica cada año, señala los mejores países en cuanto a vida son Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, los países nórdicos. ¿Por qué no nos comparamos con esos? No, nos quieren comparar con Colombia, con Perú, donde los salarios son miserables, el Ecuador tiene mejor salario, y donde no quieren apreciar que lo que ya hemos conquistado es un logro humano, pues, ¿qué más logro humano que tener ya 8 horas? Que tener 400 o más de salario. Qué bueno que hemos conquistado mejores condiciones. Qué mal que Perú, Colombia y otros países tengan salarios tan miserables. Algunos empresarios dicen, por eso se van los capitales allá. Claro, pues, en búsqueda de trabajadores explotados, pues. Pero qué bueno que el nuestro entonces, no sé, si quieren, se quedan aquí, sujeto a estas normas. 400, 500 de salario, 1000 salario, perfecto. Y si no, pues se van nomás. Juanito, a ver, ¿por qué no se van ellos a Europa? ¿Por qué no vienen esos capitales de Europa? Porque ahí saben que tienen que cumplir, ¿no? Pero sí se van a otros lados, ¿no? Se van a Centroamérica, se van a los países sudamericanos donde no tienen estas garantías laborales. Ahí sí dicen, ahí, ¿por qué el Ecuador no hace lo mismo? ¿Por qué esa mentalidad perversa? ¿Por qué no compararse con los mejores países? Entonces, lo que han hecho en esta ley es romper una conquista universal, la jornada de 8 horas, para ahora poner una jornada de 12 horas. Es increíble, es inaudito, es un retroceso histórico, es un retroceso mental,
es un retroceso en la razón de vida de la gente. Toma tú en cuenta, Wilman, y todos los ecuatorianos que nos están oyendo. Si tú eres un trabajador y vives al norte de Quito, ¿cuál es la parroquia más cercana al norte de Quito? Y tienes que trasladarte hasta Chillo Gallo a trabajar. Y a trabajar 12 horas, porque ahora ya te han dado 12 horas. Y eso, desde la perspectiva de estos empresarios, y te lo han dado eso porque ya ellos son tan buenitos que te dan trabajo, ¿no? 12 horas. Súmale eso el tiempo de traslado, 1 hora o 2 horas, ya, 12, 13, 14 horas. 14 horas que este trabajador está afuera. ¿Qué vida familiar hace? ¿Qué vida con los hijos? ¿Qué vida de dignidad está haciendo? Pero ninguna, ninguna. Juan, ¿me recuerdas un empresario mediático capitalino, un empresario de un medio de comunicación, que lo había dicho en su momento a sus empleados: deben agradecerme que les doy trabajo? ¿Y sabes qué pasaba en la práctica, Juan? No les pagaban los salarios y les reclamaban los empleados que le paguen. Y él les contestó y les dijo: tienen que agradecerme más bien. Así pasó, así lo han dicho. Y este grupo empresarial mediático, bueno, hablemos en nombre y apellido, el señor Marcel Rivas, de Canal 1, hasta ahora les debe liquidaciones, utilidades, sueldos, etcétera, a un grupo de trabajadores de Quito y Guayaquil. Entonces, este tipo de empresarios han estado antes de la propuesta de Guillermo Lasso, vigentes, Sí, camuflados. Luego. ¿Por qué no ha existido, Juan, una reacción precisamente para cambiar ese status quo empresarial maltratador del trabajador? Y que cuando llegan las reformas es que se destapa la olla de críticas. Por ahí va mi observación, mi querido Juan. Bueno, desde los años 80, la década de los 80, desde Febres Cordero, 1984-88, apareció este sector de empresarios que, sobre la base de incorporar en primer lugar la ideología neoliberal que venía creciendo y después con el derrumbe del socialismo se generalizó, pero ya desde los 80 venían creciendo. Yo tengo bien estudiado eso, he escrito muchísimo de esas cosas. Entonces, en los 90, 80 y 90, ya consolidaron todas sus posiciones. La exigencia por aumentar la jornada no es nueva, viene desde los años 80. La exigencia por reducir los salarios no es nueva, viene desde los años 80. Y así una serie de conquistas: no pagar indemnizaciones, no distribuir utilidades, quitar la jubilación patronal, que las horas extra y suplementarias no se paguen cuando la empresa necesita más bien de trabajadores éticamente incorporados a ella y que puedan trabajar sin necesidad de exigir estos recargos. Todo esto ya se vino trabajando desde décadas atrás, porque además hubo gobiernos que hicieron caso de estas consignas. Ya dije el primero, Febres Cordero, pero después tienes Rodrigo Borja, que es un gran flexibilizador, su gobierno, del trabajo, entre otro el sistema de maquilas, entre otro el aumento del número de trabajadores para hacer un sindicato de 15 a 30 y otras de estas flexibilizaciones. Pero enseguida, fíjense, ecuatorianos, fíjate, Wilman, ¿quiénes siguieron? Sisto Durán Ballén, que ya con él incluso pretendían destruir el seguro, y hizo una consulta popular para privatizar el seguro, que felizmente el pueblo ecuatoriano le rechazó. Pero desde entonces descuidaron al seguro social, y la idea ha sido que ese seguro se descuide, como está hoy descuidado, para efectos que no sirva. Entonces la gente realmente reclame y diga: ¿para qué me sirve el seguro? Mejor buscaré uno privado. Bueno, ahí atrás están estos intereses. ¿Quién sigue a Sixto Durán? Abdala Bucaram. 6 meses y ya pretendía él hacer un país con la asesoría de un economista argentino, ¿no? Domingo Cavallo y todo esto, siguiendo el esquema de los argentinos, que fue fatal. Enseguida, ¿quiénes están? El caído Maguad, viene Fabián Alarcón. Bueno, él es un cinturita al servicio de las cámaras. Eso era lo que fue.
Y ahí también se dictan leyes así mismo de estrangulación de los derechos laborales. Enseguida Maguad, y ya de Maguad sabemos bastante hasta por el feriado bancario y toda la situación de apartar a los intereses de los trabajadores del ámbito de las decisiones de política pública. Después de él cae el Gustavo Noboa. Pues, Gustavo Noboa dicta la Trole 1, pues, que introduce el trabajo por horas, ese miserable trabajo por horas, porque, vale decir, el trabajo por horas bien podría utilizarse en el Ecuador. Se utiliza en otros sistemas, aquí en Europa también se utiliza, ¿cierto es? Pero ¿qué es lo que hicieron estos? Crearon el trabajo por horas y exprimieron el salario del trabajador. ¿Cuánto valía la hora cuando se dictó la Trole 1? 0,97 centavos de dólar. Eso pagaban al trabajador por su hora de trabajo. Menos de $1. Y con el paso de los meses subió a 1 y después a 1,20 por dólar. Bueno, en Estados Unidos la hora cuesta $15, ¿no? La mínima, la de un La mínima. trabajo elemental. Entonces acá se oye el argumento, dicen, pero en los Estados Unidos tienen trabajo por horas. Sí, pues, pero les pagan $15 la hora. ¿Aquí cuánto quieren pagar? No, es que tenemos que dividir $400 mensuales para los 30 días y para la hora. Entonces, claro, les sale una hora de $1, otra vez. Entonces, están burlando claro, estas condiciones. Además, termina Gustavo en el Noboa, análisis de los después viene expresidentes. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez hizo más grave todavía el trabajo por horas y creó, ya existía desde antes de hecho, pero legalizó en definitiva el trabajo tercerizado. ¿Por qué? Agravó, porque si antes hasta el 45% de los trabajadores podía hacer por horas, con Lucio Gutiérrez pasó a ser 75% de trabajadores por horas de la misma empresa. Eso es una burla a la estabilidad laboral. Eso es lo que hicieron. Y después de él, Alfredo Palacio, que no desmontó esta situación. ¿Cuándo es el problema? Cuando viene Rafael Correa. Diga lo que diga la gente, lo cierto es que con Rafael Correa se recuperó el principio pro-operario y se recuperó las garantías de los trabajadores. Por eso el odio empresarial a Rafael Correa, porque así fue la situación. Y eso que él, desde 2015, 2016, también flexibilizó el trabajo, ¿eh? Y yo tengo un artículo escrito sobre ese tema. Yo puse un artículo y lo titulé Revolución Ciudadana en fase de flexibilidad, y ahí analizo esta situación. También él cayó en esos 2 últimos años en esta situación. Eso transparenta mucho más tus análisis, Juan. Pero con Moreno, uf, la flexibilidad ya se vino, ¿no? La ley humanitaria. Total, la ley humanitaria y las leyes anteriores y una serie de acuerdos ministeriales. Entonces, ahora ya tenemos una herencia de flexibilizaciones, pero ahora se desataron. Este sector empresarial de élite, con una visión cavernaria de la sociedad, se ha desatado. Entonces, quieren una ley de oportunidades bajo el supuesto de establecer jornadas continuas, discontinuas, etcétera, en la cual el tiempo de trabajo se ha privatizado. A ver, mi fórmula, cuál está clarísima, la que estoy diciendo. Y voy a repetir y estoy preparando un artículo sobre este asunto. El tiempo de trabajo quieren privatizarlo. Esta es la idea central. El tiempo de trabajo no tiene nadie que utilizar. Nosotros. Por eso las 24 horas del día nos pertenecen. Y nosotros establecemos la jornada. En la mañana, en la tarde, en la noche. Nosotros la distribuimos. Y nosotros hacemos 6 días, no 7. Bueno, ya que descansen el domingo y eso por concesión. Pero también dice la misma ley de oportunidades, tiene ahí una excepción. Excepcionalmente se podría hacer 7. Es decir, los 7 días de trabajo nos pertenecen. Único caso en la historia contemporánea del capitalismo, va a ser el Ecuador, en que la privatización del tiempo de trabajo se convierte en un factor económico de desarrollo empresarial. Privatizar el tiempo de trabajo, entonces yo lo distribuyo a mi manera. Porque si a eso sumamos lo que dice la ley en cuanto a las vacaciones, en cuanto a los descansos obligatorios que pueden acumularse, si es que a eso sumamos cómo van a ser las horas extras y suplementarias, resulta exactamente que el privatizado tiempo de trabajo, ya no es el Estado el que interviene, está exclusivamente al servicio de los empresarios y los obreros pasan a ser
una especie de, los trabajadores, no los obreros, Sí, sí. pasan a ser una especie de instrumento de lo que estos señores quieran, ¿no? Entonces, Juan, ¿qué ley, qué desarrollo humano estamos haciendo? Esto no es siquiera económico, esto es una afectación ya no solo laboral, es una afectación a los seres humanos, a los trabajadores que están perdiendo calidad ya no de trabajo, sino de vida. Entonces, fíjate tú, esta es la propuesta para ese 70% de ecuatorianos que les falta trabajo. Me parece perverso. Vamos a ustedes a darles trabajo en estas condiciones. Y si quieren, aceptan, y si no, quédense ahí. Bueno, alguien tiene que intervenir, pues, para esta situación. Ese alguien es el Estado, como siempre ha ocurrido. Los estados son los que intervinieron para reducir las jornadas, para imponer leyes laborales, para reconocer códigos del trabajo, para dictar normas sobre el trabajo, etc. Los estados. Pero ¿qué pasa cuando el Estado está captado o capturado por las mismas élites económicas? Bueno, ahí estamos en una situación muy difícil, sí, porque sí. entonces eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador, una situación muy difícil. ¿Cómo reviertes eso? Muy difícil. Juan, y algo que quizás se te olvidó, lo tenías en mente, pulverizan la jubilación patronal también, pues no. Además, Claro, liquidan la jubilación claro, patronal, claro. desaparece, Ahora, desaparece. ahora, Juan, la parte final de este diálogo quiero que por favor lo destines a examinar o hay un adormecimiento o hay un compromiso cómplice, no sé, de las dirigencias sindicales que no tienen ni capacidad de expresión, ni capacidad de movilidad, ni capacidad crítica frente a estas circunstancias. ¿Qué evaluación tienes, Juanito, de ellas? Yo he sido un historiador del movimiento obrero desde décadas Sí, atrás. señor. Con varios historiadores en los años 80 desarrollamos la historia del movimiento obrero. Produjimos un libro sobre la historia de la CEDOC, de la CTE, de la CEOLS, que eran las centrales más importantes en aquellos años. Con Patricio Icaza, ilustre historiador ya fallecido muchos años atrás, hicimos la historia del FUT, Frente Unitario de Trabajadores, que todavía no está publicada. Yo ya voy a intentar publicarla, me pondré de acuerdo con los herederos de Patricio, con su hijo, que es muy amigo, para publicar esta obra. Así es que yo conozco bien de cerca las actividades de las centrales de trabajadores. Últimamente he estado alejado por una serie de razones, mi propia actividad académica, de estas cosas. Sí, cierto es, pero nunca he dejado de seguirles. Y de hecho tengo amistad con varios de estos líderes sindicales, claro que sí, me conocen, me han invitado, he dado charlas, también me han invitado a Zoom, conozco. Pero igualmente yo me quedo asombrado. ¿Qué ha pasado con los dirigentes y con estas organizaciones que ya no cumplen el papel histórico de representar a los trabajadores? Creo que hay dos límites que han tenido. Uno, se han fijado sobre todo en los trabajadores sindicalizados. Y esos trabajadores sindicalizados son pocos en el Ecuador. Entonces, ese es un límite. Okay. Y otro límite, solamente se dedicaron al trabajador asalariado directo de fábrica o del sector público, sectores públicos, trabajadores manuales, pero no al conjunto de trabajadores, en el comercio, en la banca, en los medios de comunicación. Todos estos sectores tienen trabajadores. Entonces, correcto, su visión se ha quedado corta. Tenían que ampliarla. Y hoy incluso deberían incorporar a ese sector de informales, ese 70%, para también pedir medidas para ellos. Pero desde luego, lo que sí se puede decir es, desde luego, trabajadores y dirigentes, no podemos, no se puede aceptar en la historia del siglo XXI actual un sistema de trabajo que denigre al ser humano, no al trabajador, al ser humano como tal, y destruya su calidad de vida. Eso no puede ser. Pero esperemos entonces que los dirigentes, las organizaciones de trabajadores, estos que representan nuestros intereses, me incluyo, soy trabajador, he sido trabajador dependiente toda la vida. Entonces, sí, estos sectores nos representen. Ojalá, pero por el momento, como tú también adviertes, ¿qué está pasando en estos movimientos? ¿Qué compromisos hicieron? ¿O cuál es la situación política que tienen? Claro, porque no hay ninguna capacidad de reacción, el proyecto está en la asamblea, en un escenario político,
y prácticamente no hay ninguna capacidad de reacción. No digo de una movilización desestabilizadora, no, sino una capacidad de respuesta crítica, Juanito, como usted lo ha hecho en esta entrevista. Además, tienen mecanismos legales a los cuales acudir. No es necesario irse a tumbar la Torre Eiffel. No se trata de eso. Siempre hay mecanismos legales. La propia asamblea, bien podrían en la asamblea, con sus vínculos con asambleístas, detener esta situación. Vamos a suponer que se apruebe, pueden acudir a la Corte Constitucional. Vamos a suponer que se cierren estos escenarios, pueden acudir a los organismos internacionales a denunciar la situación. Es decir, hay mecanismos legales, pero para eso están ellos, ¿no? Uno tiene el camino, es de análisis. Yo como historiador y como profesor universitario, lo que puedo hacer es un análisis, vincularme a esos intereses y apoyar lo que haga el sector de dirigencia y de trabajadores. Pero a estas alturas, sobre todo depende de lo que hagan estos sectores organizados. Juan, muchas gracias. Tu gentileza de siempre. Wilman, muchas gracias también y esperamos nuevamente seguir en nuestras conversaciones. Claro gracias que a sí. quienes nos han visto y escuchado. Muy gentil, Juan Pasiniño en el testimonial. Muchas gracias, Juanito. Gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.